Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua, viernes 12 de enero del 2018. Nuestro tercer programa del año, mi estimado. Estamos contentos porque al ver nuestra secuencia a través del Facebook, hay muchas preguntas, hay muchos seguidores y esto nos motiva a continuar predicando la palabra del Rey en esta tierra. Este es tu serie Conociendo al Maestro con el tema El nacimiento de Jesús según Mateo. Romanos 1:10 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero que pongas mucha atención en el nacimiento de Jesús, porque en una antesala, hablando con el pastor, averiguando por qué le pusieron Reyes Magos, por qué le pusieron Melchor, Baltasar y no sé qué es el otro nombre. ¿Quién les puso ese nombre? ¿Será verdad esa teoría humana que fue predicada durante años en esta tierra? Pues ahora llegó la hora de investigar y llegar a esa verdad. Lo dejo con el pastor Agner Añasco. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Yo soy el pastor Agner Añasco y seguimos con este programa Volviendo a la Senda Antigua. Hemos tomado la serie Conociendo al Maestro. El nombre nos debe llamar un poco la atención, conociendo ¿qué? Las Escrituras, la vida del Señor Jesús. Porque si nosotros hacemos un recuento de todo lo que se nos enseñó, al menos personalmente como pastor de esta iglesia, estamos investigando las Escrituras una vez más, escudriñándolas, y estamos viendo que han habido muchos errores que se nos han enseñado, muchas cosas que se nos han dicho, de las cuales la Biblia no las respalda, no se encuentran en ella, y es lo que nosotros queremos enseñar, las verdades bíblicas, porque estoy seguro que a alguien le favorece o que alguien está interesado en esconder las verdades de la Biblia, y ese alguien es Satanás. Vamos a seguir con el libro de Mateo, con uno de los testigos presenciales, y en esta tarde vamos a hablar acerca de la profecía cumplida sobre el nacimiento de Jesús. Para entender nosotros con claridad la Biblia, el Nuevo Testamento y la biografía de Jesús, que se encuentra en los 4 primeros libros del Evangelio, tenemos que compararlas, llevarlas a las profecías antiguas o al Antiguo Pacto o al Antiguo Testamento. No se puede estudiar el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento. No puede un pastor enseñar el Nuevo Testamento sin conocer, sin haber estudiado primero, sin tener como base principal el Antiguo Testamento. La Biblia dice que las profecías, las ceremonias, los rituales que se hicieron o se hicieran en el tiempo antiguo son un reflejo o fueron un reflejo o una sombra de lo que iba a acontecer en el tiempo de la gracia, en el cual se vivió y se sigue viviendo hasta los días de hoy. En Mateo capítulo 1, versículo 18, la palabra del Señor se lee así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando de novia María, aquí aparece la palabra desposada. La cultura de los judíos era entrar en una relación de noviazgo por un año, pero ya desde el momento en que el novio o los padres del novio separaban a la joven con quien el hijo se iba a casar, ya esa chica quedaba un año, según las costumbres bíblicas o cultura hebrea, separada, desposada, que es la palabra correcta, nosotros la conocemos como novia o novio, con la finalidad de ¿qué?
con la finalidad de que esta mujer en el momento indicado se le entregase a el esposo. Por lo tanto, amados hermanos, es necesario que nosotros vayamos estudiando la Escritura para irnos dando cuenta las verdades que ella encierra. Y en esta oportunidad vamos a hablar con claridad acerca del nacimiento de Jesús. Pero antes quiero hacer la comparación que les dije desde el principio sobre los libros o sobre los evangelistas de ese entonces. Por ejemplo, el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 7, habla del nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas son los que hablan del nacimiento de Jesús. Pero Marcos y Juan no hablan del nacimiento de Jesús, sino hablan del ministerio de Jesucristo. Ese es un dato importante que usted vaya conociendo. Dentro de ello, como datos importantes que usted va a conocer hoy y que por muchos años se nos ha venido enseñando de una manera equivocada, de una manera errónea, al punto que hay iglesias evangélicas que para el día de Navidad hacen un teatro, monólogos donde presentan a 3 reyes con el nombre que usted ya lo conoce, que se le han enseñado tanto en la escuela, en la iglesia, Baltasar, Melchor y Gaspar. Y así hemos sido enseñados desde mucho tiempo, pero la Biblia no habla nada de ellos. No habla de Melchor, de Baltasar, de Gaspar, no encontramos registro de estos nombres. También la Biblia nos habla acerca de los magos que visitaron a Jesús. Pero tampoco la Biblia nos enseña sobre esta expresión mago. Claro, aparece mago en la Biblia, pero en el original griego, la palabra era sabios, eran sabios de Persia. Pero vamos nosotros a puntualizar el punto que estamos tocando. Estaba desposada María, la madre de Jesús, con José, antes que se juntasen. O sea, se da cuenta como había un tiempo de noviazgo, lo que también hoy vemos, antes que se juntasen. Se halló que estaba embarazada del Espíritu Santo. O sea, poco creíble para José, poco creíble para este hombre. Y dice la Biblia en el verso 19 que José era justo y no quería infamarla, no quería acusarla, sino que el amor que él sentía por esta joven lo llevó a tomar una decisión de quererla dejar en secreto, o sea, lentamente, para que la gente no se dé cuenta, porque en el tiempo de los judíos había una ley sobre el adulterio, que era que la mujer muera a pedradas. Y José no quería que esto pasara con María, pero dice la Biblia que el Señor, esto es interesante, porque el Señor se le aparece en sueños. Se le aparece en sueño a quien, a José, y le revela, le habla que lo que llevaba en el vientre no era concebido por un ser humano, sino por Dios. Y esto es muy interesante, iglesia, muy interesante desde el punto de vista que nos lleva a entender que las cosas de Dios nunca las hace en oculto. Dios cuando genera o trae un acontecimiento, un milagro, un prodigio, no deja en confusión a la gente. Dios no es un Dios de confusión. No iba a dejar a José en tremenda confusión, no iba a dejar a José desorbitado de la realidad, sino que el mismo Dios le dijo a través de un sueño, le reveló a través de un sueño, apareciéndosele un ángel, diciéndole de que lo que tenía en el vientre era del Espíritu Santo.
En el verso 20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es por el Espíritu Santo. Lo que yo quiero ahondar un poco es acerca del nacimiento. Hay una de las cosas que la religión anterior donde nosotros pertenecíamos, donde por obligación teníamos que pertenecer, que es la Iglesia Católica, una religión del Estado, y por costumbre todas las generaciones iban pasando por ellas. Se enseñó mucho acerca del nacimiento de Jesús. Se celebra en las Navidades, pero hay algo que contradice a la misma enseñanza de la religión anterior en la cual pertenecimos. Ellos dicen la Virgen María. Entonces, si es que María sigue siendo virgen, el nacimiento de Jesús no fue para ellos de una manera natural, carnal, física, como lo es cualquier niño. Pues la Biblia nos enseña en el libro de Juan, dice así, en el libro de 1 de Juan 4, 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Los católicos dicen que Jesús no ha venido en carne, porque ellos dicen que María sigue siendo virgen. Entonces, ¿cómo salió el niño Jesús del vientre? O sea, fue un traspase, una iluminación. Muchos dicen lo dio a luz, o sea, lo manifestó al mundo de una manera espiritual, de una manera inhumana, podríamos verlo de esa manera. Cuando usted sigue señalando a María como virgen, usted está diciendo que Jesús vino en espíritu. Entonces usted es del diablo, según lo que dice 1 de Juan 4. Nosotros creemos que Jesús vino en carne, que cuando salió rompió el himen de la mujer, que en este caso era María, que era virgen, y esta quedó desangrada, ya no fue virgen, hasta que comenzó a tener intimidad con su marido. Porque si usted lee el versículo 25 de Mateo 1, dice: pero no la conoció hasta que dio a luz. En el versículo 25 de Mateo 1. Aquí la expresión conocer es tener relaciones sexuales, llegarse a ellas sexualmente. Quiero que entiendan esto. José no tocó a María hasta después que nació Jesús. Y aquí está la palabra clara, pero no la conoció hasta que dio a luz. Después ya se hizo su mujer. No habría sentido de dibujar a José como un viejito como lo hace la Iglesia Católica, para justificar su ignorancia y sus errores, diciendo que María es virgen. A María la dibujan de 15 años, a José de 60 años, y entonces cualquiera que mira a José diga: es un ancianito, ¿cómo iba a estar con María? O sea, es una ignorancia bastante tonta de la doctrina católica, de la enseñanza errónea. Oía el testimonio de una monja católica diciendo que eso era error, creer que José era un viejito y María una jovencita de 15 años. No, eran jóvenes. Los jóvenes se enamoran, se casan para tener intimidad y tener hijos. Sino que cuando no queremos nosotros aceptar la verdad, inventamos todo tipo de soncera y doctrina del diablo, porque el diablo es quien tergiversa esto. El nacimiento fue realizado hace muchos años por Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 7, dice la Biblia en el verso 14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Dios con los hombres, o Dios hombre. Esta expresión, esta señal que la Biblia nos muestra, es la señal más grande. Vemos que en el nacimiento de Jesús se parte la historia, un antes y un después, antes de Cristo, después de Cristo. El evangelio que nosotros predicamos
tiene 2000 años anteriormente, o 2018, como usted lo quiera ver. En cambio, el evangelio que predican otros, otro tipo de evangelio, tiene 50 años atrás, 100 años atrás, hoy del siglo XVIII, siglo XV. El evangelio que yo predico, me identifico con las enseñanzas de los profetas y de los apóstoles, pero no de los profetas que pululan por ahí y de los apóstoles que andan por allí, que se autonombran apóstoles, inventando mentiras, diciendo que han visto al Señor, diciendo que han sido traspuestos hasta el corazón de Dios. Ese tipo de gente no, para mí, no nos sujetamos a ese tipo de apóstoles. El apóstol Pablo dijo claramente que a estos hombres fraudulentos él jamás se les sujetó. Nosotros creemos en las profecías bíblicas de los tiempos de Isaías, de Jeremías, donde nos hablaron claramente de lo que hoy estamos enseñando, de estas verdades que por muchos años han sido ocultas y que pocos se toca por el temor a que se nos caiga el circo que se ha armado en cuanto a la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, y eso es algo bastante fuerte. Por ejemplo, en Isaías 9:2 dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Habla del pueblo de Israel. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se goza cuando se reparten despojos. Porque tú quebrarás todo yugo pesado. El Señor dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. Aquí tenemos toda una profecía que ya se cumplió. En el verso 6 dice: porque un niño nos es dado, nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre, príncipe de paz. Ese es Jesús, nuestro Dios fuerte. En el nacimiento de Jesús han nacido varias interrogantes de una manera muy despreciativas acerca del nacimiento de Jesús. Si el Señor Jesús no hubiera querido que se recordara su nacimiento, que se enseñara su nacimiento, entonces no se hubiera escrito en el libro de Mateo, en el libro de Lucas. Hubiera bastado obviar, como lo hace Marcos y como lo hace Juan, que no le da énfasis al nacimiento, lo hubiera obviado en Mateo y también en Lucas, y tampoco lo hubiera profetizado. Lamentablemente, para mucha gente, cuando odia la luz, porque Jesús representa la luz, el pueblo que estaba en oscuridad vio la luz en el día en que nació. En el versículo 22 de Mateo 1 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Hermanos míos, Jesucristo cuando nace en el tiempo de la ley, no nace en el tiempo de la gracia. La gracia se da cuando Él muere y empieza la llegada del Espíritu Santo para adelante. Jesús vino a cumplir las profecías, a darle cumplimiento a las profecías que de Él se hablaron en los años antiguos. Creer de que la gracia empieza desde la llegada de Jesús sería un error garrafal. Jesús trajo la gracia, sí, pero con su muerte. Con su muerte Jesús trajo la gracia. Por eso Hebreos dice claramente que muerto el testador, entonces hay testamento, pero mientras el testador vive no puede haber testamento. Pero estas verdades no se predican, no se enseñan por el miedo a contradecir todas las enseñanzas mal hechas, erróneas que se han venido dando de años. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Jesús vivía en los primeros capítulos que estamos leyendo. El testamento, el nuevo pacto, el nuevo testamento tiene vigencia en el tiempo de los apóstoles. Jesús viene a cumplir todas las profecías que se hablaron. O sea, lo que era sombra ahora es realidad. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán su nombre Manuel, que traducido es con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había dado y recibió a su mujer. Se hace una pregunta bastante
amplia, grande, acerca del servicio de los ángeles. Oí a una mujer que decía que ella había perdido sus joyas en un hotel, llegó a su país y cuando se da cuenta que las joyas se le habían perdido, ella habla con los ángeles y les dice a los ángeles que vayan al hotel y busquen sus joyas y se las traigan. La pregunta: ¿será correcto esa enseñanza, esa doctrina de hablar con los ángeles? ¿Será correcto de invocar los ángeles? La Biblia dice que cuando Jesús terminó de ayunar 40 días, venían y le servían ángeles. Pero no hay una doctrina donde nosotros hablemos o podamos o estemos autorizados a hablar con los ángeles. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Hasta ahí está la participación de los ángeles en defendernos de los problemas que puedan pasar, de los demonios o de cualquier circunstancia que nos pueda pasar. De ahí, de que uno pueda conversar con un ángel, no es correcto, pero los ángeles sí te pueden dar un mensaje. Pero ¿qué mensaje podrían dar los ángeles en el día de hoy? Usted me va a decir, ¿cómo le dio este mensaje a José? Es que José estaba perturbado por un hecho que no es común en el día de hoy. Hoy no puede levantarse una mujer y decir que está embarazada por el Espíritu Santo. Hoy no puede una persona decir que este hecho es dado por Dios porque él cree que es así. Sino que en ese entonces, en el tiempo de la ley, no estaba todavía el Espíritu Santo sobre todos los hombres. No había esa dirección que hoy tenemos acerca del Espíritu Santo, donde las cosas ya están establecidas en la Biblia. Ya no hay necesidad que un ángel venga y nos revele cosas de las que ya están escritas. Ya no hay esa necesidad. Por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, de que a Dios le plació antes hablar a través de los padres, de los profetas, mas ahora habla a través de su Hijo Jesús, lo que hoy estamos haciendo. También oí acá en Sullana a un pastor que está fuera de la línea decir de que a uno de sus líderes, ellos invocaron a un ángel y el ángel vino y poseyó el cuerpo de uno de estos líderes, y el ángel a través de este líder habló una profecía, y este pastor creyó con toda su congregación, lo cual yo rechacé de antemano, porque la Biblia no enseña de que los ángeles posean cuerpos de los cristianos para dar mensajes. Esos son los demonios. Lo que le pasó a este chico que se le metió ese ángel de una de las iglesias de acá de Sullana, es que se le metió un demonio y habló a través de él, porque la Biblia no refleja este tipo de enseñanzas. Hoy en día Satanás se viste de ángel de luz y está trayendo consigo toda una serie de doctrinas, de revelaciones, de enseñanzas, con la finalidad de desdeñar lo que la Biblia enseña. Pero esta prohibición de ángeles, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas escribe de una manera enfática, al punto de que coloca una maldición. Yo sé que el Señor, el Espíritu Santo, es quien habló a través de él, diciendo en Gálatas 1:8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito o anatema. O sea, en los días de hoy ya no hay revelaciones a través de ángeles. Cuando usted oiga a alguien, el ángel me habló, el ángel me dijo, tenga mucho cuidado, porque los demonios están usurpando, se están vistiendo de ángeles de luz para traer profecías, para colocar pastores a través de este tipo de revelaciones angelicales que son demoníacas, y la iglesia está siendo gobernada por ángeles, porque han llegado al punto de creer de que los ángeles están al servicio de un creyente o de un pastor. Los ángeles están al servicio de la iglesia en general, que ya lo hemos dicho, que los defiende contra las acechanzas del diablo o contra los demonios en el ámbito espiritual. Ya no se les permitió a los ángeles tener un contacto con los hombres, porque hemos visto en enseñanzas anteriores que en Génesis 6 los ángeles se rebelaron contra Dios, tomaron mujeres entre sí y pecaron. Para evitar todo ese lío, el Señor cortó la relación entre los hombres y los ángeles. Por lo tanto, los ángeles que hoy en día se están presentando, te están hablando en sueños, te están trayendo profecías, doctrina, la Biblia los llama como ángeles demoníacos. Tenga cuidado, iglesia. Pero en este caso era el tiempo de la ley,
era el tiempo del cumplimiento de las profecías y Dios mandó a su ángel a decirle, a confirmarle. Mira, no le trajo un mensaje extra, le vino a confirmar lo que ya estaba escrito. Y es más, ahí está citado el versículo del capítulo 7, versículo 14 de Isaías, donde el ángel le dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz. O sea, le hace recordar lo que ya está escrito. En cambio, los ángeles de hoy, que están pululando por ahí por los aires, que están hablando con los apóstoles de este tiempo, que hablan con los profetas de este tiempo, lo que les enseñan o les traen no son palabras escritas de la Biblia, sino son revelaciones nuevas, nuevo tipo de conocimientos, nuevas formas de actuar, actos proféticos que son actos de brujería, y están trayendo esto a la iglesia, y la iglesia se está yendo al barranco, se está yendo al abismo, está yendo a la herejía, a la apostasía. La iglesia se está perdiendo, pero es necesario que esto acontezca, iglesia, pues dijo el Señor que aún los escogidos serán engañados. Es necesario que la iglesia sea probada. Por esa razón debe usted estar atento en lo que oye, o lo que oye desde el púlpito, lo que oye en los sueños, lo que oye en sus oraciones, porque no sea que el diablo le esté hablando. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, no tuvo intimidad sexual hasta que nació Jesús, el primogénito, y le puso por nombre Jesús. Jesús. Dos aspectos importantes. No la conoció, o sea, no tuvo intimidad con ella hasta que nació. Pero sí, la Biblia nos enseña que María y José tuvieron más hijos. Por algo el hombre se casó. Yo no creo que alguien se case para mirar a la mujer y verla envejecer y pasar los días y los años solo con mirarla. O sea, eso es el colmo, a no ser que tenga usted el don de continencia, y si tiene el don de continencia, pues usted no se puede casar para hacer sufrir a la mujer. Si alguien se casa es porque no tiene el don de continencia y es porque quiere formar una familia. José no se casó para tener una virgen, José se casó para tener una familia. Y esto es duro para muchos líderes religiosos de diferentes religiones, creer que María dejó de ser virgen, que María es un ejemplo para muchas mujeres, no solo una imagen de mujer, sino un ejemplo de miles de mujeres santas que hoy en día hay. Pero hemos llegado nosotros a tergiversar, a deformar la imagen de María, la hemos colocado en un altar, la hemos hecho un ídolo. Y cuando tocamos la idolatría de María, entonces se levantan los líderes religiosos a decir que no, ellos no idolatran, ellos no son idólatras, ellos simplemente veneran o solamente recuerdan a María. Pues la Biblia dice claramente que el que cree en Jesús lo crea como dice la Biblia, no como piensa su religión o la denominación, sino como piensa la Biblia y como la Biblia nos enseña a pensar en Jesús. Porque hay una falta de respeto bastante obvia en diferentes religiones. Las religiones creen en Jesús como ellos han formado el concepto de Él. Las denominaciones evangélicas han formado un concepto de Jesús a su manera. Pero la Biblia me enseña a mí en San Juan 7, versículo 38, que Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, la evidencia es que correrán de su interior ríos de agua viva. Esto habla sobre el Espíritu Santo. Sobre los frutos del Espíritu Santo, el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza. Pero hoy en día, hermano mío, las iglesias y las sectas tienen un concepto de Jesús a la manera papal, a la manera pastoral, a la manera muy suya, en la cual cada uno se pelea con su Jesús, cada uno saca la cara por su Jesucristo que ellos han creado, mas no sacan la cara por el Jesús bíblico, por el Jesús profético, por el Jesucristo que hace miles de años se habló de Él y que hoy en día hablamos de su nacimiento. Por eso se ha dado un poder a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo, para que sobre su nombre, sobre Él, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero cuando nosotros no tenemos ese conocimiento de la Escritura, sino que comenzamos a buscar la manera de cómo formarnos a un Jesús
a la manera nuestra, a nuestra manera, entonces corremos el riesgo de caer en idolatría, corremos el riesgo de caer en herejías, corremos el riesgo de caer en la apostasía, en lo cual hoy miles y miles de iglesias evangélicas de renombre están siguiendo disoluciones, herejías de hombres corruptos que se han metido, hombres que están usando la política para llegar al hombre, hombres que buscan medios como llegar al hombre, pero la Biblia a mí me enseña que el único medio para llegar a Dios es Jesús a través del Evangelio. Si nosotros no predicamos esta verdad, esta enseñanza, de nada va a servir, hermano, el teatro, de nada va a servir la política, de nada van a servir los cargos, de nada va a servir los medios que el hombre pueda usar, si la gente no cree la locura del Evangelio, si la gente no atiende a lo que la Biblia enseña. Lamentablemente su retórica, su doctrina, su teología puede ser la mejor de una manera brillante, pero si no está basada la Escritura, a las profecías, a la enseñanza de los apóstoles, simplemente es letra muerta. Es lo que hoy se está viendo y es una tristeza, es una tristeza. El nacimiento de Jesús, la llegada del Mesías, humillarse desde los cielos, siendo Él Dios, convirtiéndose en hombre, naciendo de una mujer. Y ahí quiero enfatizar el nacimiento en el ámbito bíblico. ¿Por qué Dios no permitió usar a José? Porque según la genética, el hombre es quien transmite el pecado y la mujer lo recibe. Y la concepción de María fue una concepción limpia, sana y santa. Una mujer santa, pecadora pero santa. Pecadora pero arrepentida, pecadora pero que se guardaba para el mundo. María debe ser el prototipo de cristianas en los tiempos de hoy, no como las mujeres en los tiempos de hoy, que cuando el marido se va de la casa meten al lechero, al carpintero, que cuando se pelean en el hogar, la mujer coge su celular, coge su computador y comienza a contarle los problemas al amigo a distancia, y de ahí es citada para caer en adulterio. Tengamos mucho cuidado, hermanas. Si usted quiere imitar la conducta de María, estudie la vida de María, una mujer santa que se guardó, que meditaba en su corazón de las cosas que Dios hacía en su vida. No el tipo de mujeres que hoy en día hay, mentirosas, chismosas, le sacan cuchillo a su marido, los hacen correr. Mujeres que no son de confiar. La Biblia habla en Proverbios 31 sobre la figura de una mujer santa, de una mujer pura, que es un testimonio vivo. Los hombres alaban al marido por la conducta de esta mujer, pero hoy en día Satanás se ha encargado de distorsionar la imagen de la mujer. Y la profecía desde Génesis dada por el Señor fue que la mujer le pisará, la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la culebra de Satanás. Y Satanás sabe que la mujer hoy en día tiene que ser desdeñada para que no cumpla ese rol que va a tener sobre él. Por eso es importante que nosotros, los maridos, tomemos en cuenta lo que el Señor nos habla a través del libro de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia. A veces no tenemos esa sabiduría de Dios para tratar a la mujer. El diablo, el mundo, está tratando a la mujer en el día de hoy de la peor manera. La desdeña, la coloca en las entradas de las tiendas con ropas diminutas, ha bajado, ha mermado la moral de la mujer, la han traído por los suelos, la visten como payasa, la visten como prostituta, la tienen como negocio. Satanás sabe que si la mujer llega al punto de tener una moral a cero, entonces no tendría la autoridad, la simiente que viene sobre él. Pero gloria a Dios que la simiente de Jesús, de María, que fue Jesús, le pisó a Satanás la cabeza, y nosotros somos el resultado de la victoria, del nacimiento, de la llegada gloriosa de Jesús. Bendito sea el Señor por ello. Porque si el Maestro no hubiera llegado, si Jesús no hubiera venido a la tierra, hermano, cada ser humano pagaría su pecado
a su manera. Pero bendito sea el Señor por el nacimiento. Estoy contento de que el Señor Jesús haya decidido dar su vida por nosotros y de que esté estipulado el nacimiento en la Biblia y que hoy estemos recordando sobre el nacimiento de Jesús. Así es, mi amada iglesia. Esta es la tercera enseñanza de esta serie, conociendo al Maestro. Estas enseñanzas que vamos a dar, vamos a tratar de estudiar todo el libro de Mateo. No se olvide que el nacimiento de Jesús solo figura en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. De ahí no hay más. En el siguiente programa estaremos viendo los personajes que acompañaron al nacimiento de Jesús. Que Dios me le bendiga, y yo soy el pastor Ángel Añasco. Los dejo con su hermano Luis Eizaguirre. Buenas tardes. Conociendo al Maestro. Cada vez que me pongo a escuchar detrás de cámaras, tengo una pequeña pizarrita y un papel y me pongo a anotar. Y cuando Dios trae un acontecimiento, jamás lo dejen oculto. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir las profecías. Cuando nació Jesús, a través de la Virgen, lo hizo en forma humana. ¿Por qué? Si lo hubiera hecho en forma de Dios, pues nada de lo que hubiera sucedido en esta tierra tuviera sentido. Tuvo que hacerlo en forma humana para poder pasar por lo que los hombres pasan, para poder pensar como ellos piensan. Pero la diferencia es que Él venció. Y Él venció en la cruz del Calvario, hermano. Así que, si es que de repente tú estás pensando o sigues esas falsas doctrinas donde piensas que Jesús no vino en carne a la tierra, pues créeme que la Virgen te compara como un hijo del diablo. Y más te vale que aceptes que Jesús vino en carne y sangre a esta tierra. Aquí nos encuentran los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga.